Así que en esta mañana estamos agradecidos contigo, Señor. Pedimos que tú nos cubras con tu sangre preciosa, pongas un cerco de ángeles alrededor de tu casa, Señor. Pedimos que tú hables a través de mi boca, Señor, que sea palabra tuya que descienda de lo alto y que abras nuestro entendimiento, Señor, y que caiga totalmente la palabra en nuestro corazón, Señor, para que dé fruto al 100 por uno, Señor. Así que en esta mañana, Padre, te damos gracias. Sabemos que donde está reunido dos o más en tu nombre, Señor, el Espíritu está presente. Y hoy sentimos, Señor, de parte de Dios, que todo lo que se va a compartir, Señor, sea de edificación para nuestras vidas. Así que te damos gracias, te bendecimos, te damos la gloria y te damos la honra en esta mañana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Corintios, Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15, 33. Siempre hemos hablado mucho también de este versículo, ¿verdad? Donde habla la palabra de Dios, dice, no erréis, ¿verdad? No erréis a las malas conversaciones. ¿Por qué? Porque te van a corromper las buenas costumbres, ¿verdad? Entonces, erréis o errar, pero errar no es del significado donde vas a errar los caballos y todo eso, no. Errar dice cometer un error o equivocarse en ciertas cosas. Entonces, por eso dice la Biblia, oye, no te metas a escuchar conversaciones en la cual te va a hacer tomar una decisión errónea. No escuches malas conversaciones porque te van a desviar del propósito de Dios. Ya que estamos acostumbrados. Y entonces, las malas conversaciones te llevan a pensar de otra manera, te llevan a tomar decisiones incorrectas, o sea, totalmente desviado del propósito de Dios. Y de verdad lo dice así. ¿Qué pasó con Eva? ¿Qué decisión tomó? ¿Qué escuchó? Y entonces, ya viste, no es que porque, ay, verá, no estamos, somos chismosos, no. Desde el principio, en Génesis, vamos a Génesis 3. Desde un principio, oye, cuando Dios le dice, oye, no coman del árbol de la ciencia, del bien, del mal, oye, coman del árbol de la vida. ¿Y qué sucedió? Vamos a la vacilada, verá la mujer haciéndolo. No vamos a echar la culpa a la mujer, sino que lo que dice la Biblia, ¿verdad? Lo que habla la Biblia, no echar culpa a nadie. ¿Qué sucedió en el huerto? ¿Qué sucedió? ¿Por qué Pablo dice que no te metas a escuchar conversaciones que no deben? ¿Por qué? Porque te vas a desviar del propósito de Dios. Eva no fue desviada del propósito de Dios. ¿Y por qué?
porque le hablaron bonito. ¿Mm? Le hacían cuchi, 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 cuchi. Ay, eres la mujer más bella. No, eso le decía la serpiente, ¿no? La animal más astuta del huerto, que era la serpiente. ¿Y qué sucedió? Se lo creyó, ¿verdad? Ay, sí, soy la última Coca-Cola del desierto. Y Eva, no. Pues no era en el desierto, estaba en el Edén, ¿no? Pero no. Escuchó lo que decía quién, el enemigo, Satanás, a través de quién, de la serpiente. Entonces escuchó la conversación que no debería escuchar. Come, porque no es cierto que te vas a volver con. Vas a saber lo que es bueno y lo que es malo. Entonces vamos a Génesis 3. Desde el 1 hasta el 13. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Imagínate. ¿Mm? Pero no porque era el animal más astuto en real, pero porque entró quién en ella. La serpiente. La serpiente entró en la serpiente. No, perdón. El enemigo ya había entrado en la serpiente. Por eso era el animal más astuto. Y ya sabía a quién devorar. Ya sabía qué iba a hacer. ¿Mm? Entonces, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comas de todo árbol del huerto. Imagínate nada más. Que en este caso, ¿qué tendría que haber hecho Eva cuando este animal tan astuto le empezaba a decir, con que Dios te dijo que no? ¿Qué debería haber hecho? Sí, irse, correr, alejarse, apartarse. Pero ¿qué sucedió? Que siempre tenemos comezón, ¿verdad? Y a ver, vamos a ver qué va a suceder. ¿Ah? ¿Sí o no? Entonces dice, no comáis de todo árbol del huerto, le dice el animal astuto, que es la serpiente. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis verán, no comeréis ni de él, ni lo tocares, para que no mueras. ¿Mm? Eso es lo que respondió la mujer. Es que Dios me dijo que yo no coma, porque voy a morir. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no vas a morir, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Mm? ¿Verdad? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Mm? Entonces, como ella tuvo esa comezón de escuchar lo que decía este animal tan astuto, ¿Mm?
en tomar su decisión errónea. Entonces, ¿qué sucedió? Murieron. No murieron físicamente, sino fue una muerte espiritual. ¿Y qué sucede en la vida del cristiano? Es lo mismo. Es lo mismo. Oye, te dice Dios, oye, no, no escuches las conversaciones incorrectas porque vas a ser corrompida. Vas a ser desviado del propósito de Dios. Y muchas veces, lugar que nosotros demos la vuelta, corramos o hagamos lo que tengamos que hacer para no escuchar, nos quedamos. Y al final nos alejamos del propósito de Dios por escuchar malas conversaciones, como habla 1 Corintios 13:15. 15:33, perdón. Entonces vemos que desde el principio, ¿qué sucedió? Lo mismo. Por escuchar lo que no debería escuchar los primeros hombres, que fue Adán y Eva. Pero como el hombre no cuidaba o no estaba con Eva, que fue engañada por la serpiente, que era quien, Satanás. Entonces, el enemigo no va a venir como nosotros, como nos los pintan, ¿verdad? Que con sus cuernos, su cola, trinchante, no. Él no va a venir así. Sabemos nosotros que son espíritus que nos toman. Y muchas veces, lugar que demos vida, ¿qué sucede? Damos muerte. Entonces, seguimos. Entonces fueron abiertos los ojos, 3:7, de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantares. Y oyeron la voz de Jehová Dios que paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Y por qué se tendrían que esconder? Por la vergüenza. Por la vergüenza en la vida de estos hombres. Muchas veces el enemigo es lo que actúa igual en nuestra vida. Por vergüenza muchas veces yo no quiero venir delante de Dios y pedir perdón. Porque aquí nunca habla que ellos le hayan pedido perdón a Dios. Nunca habla que se arrepintieron delante de Dios. Al contrario, se escondieron de la presencia de Dios. Y fíjate, nada más es por una conversación. No fueron días, no se maquinó, no lo estuvo pensando este animal, cómo lo voy a hacer, cómo los voy a... No, una conversación nada más tuvo la serpiente con Eva. Solo una. Es lo mismo que sucede en la vida del cristiano. Con que escuches una conversación o escuchemos una conversación, ya nuestra vida ya no va a ser igual. Empezamos a maquinar, a maquinar, a maquinar, empezamos a ver, empezamos o sea, una conversación. Y al final, alejados del propósito de Dios. Y luego, ¿cómo vamos a quedar? En vergüenza.
ya vamos a ver nuestra desnudez y nos vamos a esconder ahora. Ese es el propósito de Dios, ¿no? Porque el propósito de Dios dice, oiga, coman del árbol de la vida. ¿Y quién es el árbol de la vida? Cristo. ¿De quién tenemos que agarrarnos? De Cristo. ¿Mm? Llenarnos, saciarnos. ¿De quién? De Cristo. Para no corrompernos. Amén. Entonces, fíjate, 9. Mas Jehová Dios llamó a quién? Al hombre, y le dijo, ¿dónde estás tú? Pues estaba escondido. Ya tenía miedo, ¿verdad? Ya había visto que estaba desnudo, ya tenía vergüenza. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. La desnudez es la vergüenza. Es la vergüenza. ¿Pero por qué? Por escuchar solo una conversación en el huerto de la serpiente con estos primeros hombres. Vamos a incluir a Adán porque también no tuvo el carácter, ¿verdad? De decirle a la mujer, no voy a comer del fruto que me estás dando. Porque Dios dijo que no lo comamos. Entonces, una conversación errónea, una conversación equivocada, destruye. Destruye. No nos damos cuenta. No nos damos cuenta cómo empieza a destruir nuestra vida, ¿verdad? Por tomar decisiones erróneas o equivocadas. No nos damos cuenta. En el mundo, cuando andamos en el mundo, nunca nos dimos cuenta de la destrucción que teníamos. ¿Quién se daba cuenta? Nadie. Creíamos que era una vida normal, una vida que era igual de lo que nos mostraban nuestros padres. Pero no es cierto, no es así. Entonces, desde el principio, oye, vemos hoy en día cómo sigue aumentando toda esa destrucción, todo ese error y decisiones equivocadas que toma la humanidad, el hombre. Entonces, ¿cómo va a haber un lugar próspero, un lugar de paz, un lugar de tranquilidad, si no tenemos lo principal en nuestra vida, que es Dios? Los primeros hombres, dice que Dios a Adán sopló aliento de vida, le dio vida. Pero ¿qué sucedió después? No erréis. Las malas conversaciones te van a corromper, te van a alejar del propósito de Dios. Entonces, son palabras que están en la Biblia que muchas veces solo lo escuchamos por escuchar. Erréis. Y lo buscas en el diccionario, te sale una traducción, pones las herraduras del caballo, errar caballos y eso, no, pero erréis en lo que está hablando la palabra. Dice que no cometas errores, no tomes decisiones equivocadas. Entonces,
Seguimos, estamos en el 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé, no comieses? Y el hombre respondió, ¿qué respondió el hombre? Ay, esta me dio de comer, ¿no? Esta que me dices de ayuda idónea. ¿Mm? ¿Y tú dónde andabas? En el mundo, verá cómo era. Era lo mismo. ¿A quién le echaba la culpa al hombre? A ver, hermanos. Me salió re mala la mujer. ¿Eh? Dios mío. Otro matrimonio. Me salió mala otra vez la mujer. ¿O no es cierto? ¿Mm? Solo que no sabíamos de la samaritana. Si no, creo que le habíamos hecho la competencia, ¿verdad? Yo no sabía nada de la Biblia. Nada. Nada, ni quería saber nada de Dios. Nada. Pero ¿quién tenía la culpa siempre? Fuera de Dios, la mujer. Y ya después que estaban desnudos los hombres. Entonces, ¿qué dice el hombre? ¿Ah? Ella es la culpable, no yo, Señor, yo soy bueno. Bueno, pues para nada, dice el Señor, ¿no? ¿Ah? Ay, hermanas, como decías antes, este que tengo no sirve para nada, ¿sí o no? No. Ah. Pero esa es la realidad, mira. Eso no es un invento, lo está diciendo la Biblia. ¿Mm? De veras que chispas, el Señor se las sabía de todas, ¿ah? Porque es nuestro creador, Él nos hizo. Dice que somos imagen y semejanza de Dios. O sea, Él sabe todo de nosotros. Entonces, seguimos. Ahí está, ya se me perdió. Ahí está, ya lo busqué. El 12. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera, Señor, dice, me dio del árbol y comí. Ay, papito, qué obediente, le dice el Señor. ¿Ah? ¿Mm? Eres muy obediente, Señor. Sí lo soy, porque no yo lo comí, dice, ¿no? O sea, vamos a ponerlo así, fue ella la que tú me diste de compañera. Es verdad lo que yo iba a decir. Como que si le torció el brazo la mujer al hombre, come, come, dale, come. No, mira, toma. Ay, también. Yo no creo que tuviesen hambre, ¿verdad? Pues tenían todo para que comiesen en el huerto. Pero por una decisión mala, por escuchar lo que no debe escuchar, uno se corrompe, muere, como dice la Biblia. ¿Mm? Entonces, ya luego se trata de excusar a la mujer, dice el 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto lo que has hecho?
¿Mm? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Digo, ¿cómo vas a ser engañado? Vas a ser burlado. Si ya te dijeron, oye, de allí no, porque está mal. Claro. Edad ya tenemos. Entonces, muchas veces, como estamos hablando, cometemos errores, tomamos decisiones equivocadas, en la cual nos va a llevar a la muerte. Como dice aquí, no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que tú lo comas, ¿qué va a suceder? Vas a morir. Vas a morir. Pero ya te lo están diciendo, ya te están avisando del problema que va a suceder. ¿Mm? Entonces, ¿podemos ser engañados? No, ya tenemos el aviso. Ya nos los dijeron. Que Dios nos guarde. Nosotros no andamos en las nubes, ¿verdad? Y no, hoy estamos caminando igual, nos estamos esforzando, que Dios nos siga apoyando para caminar este camino en Cristo. ¿Mm? Nosotros no vamos a poder. Nosotros no éramos nada si no está el Espíritu de Dios en nosotros. No somos nada. No somos nada. Sopló aliento de vida a los primeros hombres, pero después esa vida que sucedió se volvió muerte espiritual. Ya no había vida, había vergüenza. ¿Mm? Entonces no puedo decir, oye, me engañaron. Me dijo que yo lo haga. No, no, no podemos decir eso. No podemos. Vamos a Santiago. Vamos al libro de Santiago. Vamos ahora al Nuevo Testamento. Imagínate tú nada más por una conversación que tuvo el hombre con la serpiente en el huerto. Oye, echó a perder todo. Santiago. Santiago 3. Amén. Dice, hermanos míos, no hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno dice, no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Amén. Entonces dice el 3, he aquí, nosotros ponemos frenos en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirijamos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque grandes y llevadas de un impetuoso viento, son gobernadas con
con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. O sea, tú has visto los cruceros, tremendos monstruos de barcos. No creas que le van a poner una redesota de timón, ¿verdad? Porque ni el capitán lo va a poder manejar, ¿no? No, un normal, vamos a decir, como una guía de coche. ¿Mm? Eso es lo que gobierna esa nave. ¿Por qué quise ir a Santiago? Por lo mismo de lo que sucedió en el huerto. ¿Mm? Por lo mismo. Porque nuestra lengua, como dice aquí, y vamos a seguir leyendo, es el cuerpo más difícil de controlar. ¿Y qué sucedió en el huerto? Lugar que la mujer callara, se diese la vuelta y se hubiese ido a buscar a Adán, a su esposo. No, se puso a qué? A hablar, a dialogar con la serpiente. Y ese diálogo, esa conversación, los llevó a la muerte. ¿Mm? Entonces, vamos a seguir leyendo. El 5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán gran bosque enciende, verá, un pequeño fuego. Y es verdad. Puede muchas veces cuando hay sequía, ¿verdad? No necesitas de tirar fuego o algo así. Con la misma, el fondo de botella, el sol que le pega, eso mismo hace que haga fuego. ¿Mm? Y no está tirando realmente algo para encenderlo, no, sino con ese fondo de botella de vidrio, con el sol, ¿qué sucede? Hace fuego. ¿Mm? Entonces, con una pequeñita chispa que salga en unas ramas secas, eso se vuelve un incendio. Hemos visto las noticias, cuánto bosque se ha perdido en lugares por causa de qué? De un pequeño incendio. ¿Mm? Entonces dice el 6, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada porque el infierno. Entonces, ¿de dónde vino esa conversación en el huerto? ¿Qué sucedió? ¿Mm? De la lengua, del diálogo que hubo un tremendo fuego que desvió del propósito de Dios a los primeros hombres. Y hoy en día vemos todo lo que está sucediendo alrededor de todo el mundo. ¿Mm? ¿Pero por qué? Por un diálogo. Como les estoy diciendo, no fue meses ni años, ni un diálogo tuvo el hombre con la serpiente. Fecha, no te puedo decir, no sé, pero hasta el 2000, que vamos a entrar al 2019, sí, va a ser lo mismo. ¿Ha cambiado en algo? Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Oye, comer del fruto que es Cristo.
del árbol de la vida, a aprender en realidad quién es Cristo, qué quiere Cristo. Amén. Muy bien. Entonces, dices, ya sabemos que la lengua hay que ponerle un freno. Eso para los caballos, como leímos en bozal, que como se le dice, ¿no? Vamos a Proverbios. No, ¿verdad que tenemos que pedirle al Señor que Él sea nuestra guarda de nuestra boca? No me acuerdo del versículo, es un salmo. Ahí dice que Dios ponga un guarda en nuestra boca. No me acuerdo de ese versículo, pero eso dice. O sea, cada mañana, Señor, pon un guarda en mi boca, o sea, que yo ande así, sin hablar, juego simple. No me acuerdo del salmo, lo buscaré para dárselos luego en el siguiente servicio. Proverbios. Salmo 141, 3, exactamente, ahí está. Puedes apuntarlo. Entonces dice el Salmo 141, 3, pon a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosas malas, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. O sea, Señor, cuida mi boca. No dejes que yo haga, no permitas que yo hable cosas que no edifiquen. Entonces, ¿qué sucedió entonces? Ni los primeros hombres clamaban así. ¿Ah? Entonces, Proverbio 1. Dice Proverbio 1, para entender sabiduría y doctrina. La doctrina es la palabra de Dios. No la doctrina cuando íbamos, teníamos 8, 6, nos llevaban, ¿verdad? A la doctrina, no. Para entender la sabiduría de la palabra de Dios, esa es la doctrina. Para conocer las razones prudentes. ¿Quién era prudente antes? ¿Hubo prudencia con los primeros hombres? Tenían la sabiduría. Yo podría decir que sí, desde un principio. Pero después del diálogo, ¿qué sucedió? Se perdió todo. Se perdió todo. Entonces, vamos a aprender a ser prudentes. Señor, pon el guarda en mi boca. No permitas que yo hable cosas que no deben ser. Prudencia. Ya tenemos la sabiduría de parte de Dios. Ya no debemos cometer lo mismo que hizo los primeros hombres. Ya estamos aprendiendo ahora a tener la sabiduría y la prudencia de Dios. Para recibir consejos de prudencia, justicia, juicio y equidad. ¿Quién recibía consejos prudentes? A ver. ¿Ah? ¿Había prudencia antes?
nada, nada. Y ya cuando tenías amistad, en lugar que te dieran consejos, como estamos hablando de prudencia, si ya te lo hizo, ¿por qué no se lo devuelves? ¿O no es cierto? ¿Ah? ¿Así era o no así era? Nosotros, o sea, yo que vine del mundo, que no sabía nada de Dios, como yo les dije, no quería conocer nada de Dios. Sí, por eso me estaba yendo como la feria. Y era más venerado, más que los santos. Cada día tenía un rosario y un rezo. En cualquier hora, no faltaba mi nicho y mi veladora, iba que San Armando. Parece chiste, pero era verdad. Es verdad. Porque era bueno, ¿no? Me tenían que hacer. No, era algo insoportable. Todavía hace unos días están hablando ahí. Decía mi esposa, hablando con nuestros hijos y todo. Ay, tu papá antes no me caía tan bien. No, porque ya estaba gordo y feo, ya no es cierto. No, no por todo lo que sucedía en nuestra vida. Todo lo que yo estaba haciendo, pues, ¿a quién no le va a caer mal uno? No importa si es el esposo o la esposa. A mí me caía mal por los rezos que yo tenía. ¿Ah? Pero, oye, si uno no está en la voluntad de Dios, no hay prudencia, no hay sabiduría, no hay entendimiento. Todos buscamos lo nuestro propio, podemos decirlo ahora sí. Uno quiere ser más que el otro y no había una estabilidad como matrimonio. No había. No había. Tuvo que llegar el Señor para que haga una estabilidad, para que pueda poner en orden nuestra vida. ¿Mm? Él lo tuvo que hacer. Entonces vas a recibir consejos de prudencia. Oye, nunca íbamos a recibir un consejo de prudencia. Como les estoy diciendo, venía el vecino, venía la mamá, ya te hizo tal cosa, verá, ya sabes. ¿Mm? Ajá, sí. Ya devuélveselo, ¿no? Por eso te dije que no, ni te cases con él. Ay, mamá, pero yo respiraba con su nariz. Ajá, pues ya. Pues respira entonces siempre con su nariz. Ya viste. ¿Mm? Entonces, no nos quejemos, ¿verdad? Pero no había nada de prudencia. Nada. Todo era, ahí se va. Entonces dice, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes le va a dar inteligencia y cordura. Oirá el sabio, aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbios y declaraciones, palabras de sabios y sus dichos profundos. Entonces, al tener toda esta sabiduría, los consejos, la prudencia, la justicia, la sagacidad, tanto como nosotros ya los mayores como jóvenes, ¿verdad? Debemos tener ahora, como dice el 7, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Si viesen los primeros hombres escuchado lo que Dios les dijo, hubiesen tenido ese principio de temor a Dios, se hubiesen alejado de ese diálogo.
pero había un propósito en todo, ¿verdad? Tenía que pasar. Entonces dice luego, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amén. Entonces, vamos ahí mismo en el Proverbio 1:20. Pasamos al 20. Dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dicen sus razones. El Señor siempre está clamando, siempre está, cada día, dice la Biblia, que renovando su misericordia para todos. Es para todos. ¿Mm? No todos vienen al propósito de Dios. Muchos de nosotros tuvimos que pasar situaciones en la vida como lo que estábamos conversando, muchos pasar divorcios, unos estuvieron a punto del divorcio, separados, o sea, muchas cosas pasaron en nuestra vida. Cuando dice el Señor que Él clama en las calles, siempre está dispuesto a extender la mano al que quiere. Pero luego dice el 22, ¿hasta cuándo, oh simple, vas a amar la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. ¿Hasta cuándo? Yo digo, ¿será que se van a aborrecer de la ciencia? Si la ciencia está aumentando cada día. ¿Y qué atrae más al hombre ahorita? Y los aburre. ¿Mm? Es verdad, es una herramienta, puedes decir, pero para saberlo usar, para una necesidad en verdad, fue creado. Pero ¿hasta dónde ha llegado la ciencia? ¿Hasta dónde? Esos que quieren comprar su robot que les lave, les planche y todo, ahí está. Ya hay. Ya hasta el robot que puede discutir contigo, tu conversación. Sí. ¿Ah? Entonces vas a aborrecer la ciencia. ¿Hasta cuándo? El Señor ya viene pronto. Porque dice, porque aún sus escogidos no van a ser engañados. Él por eso viene pronto. Porque como estábamos hablando, por una conversación muchas veces, ¿qué va a suceder? ¿Mm? La ciencia, ¿a quién está atrayendo? ¿Mm? ¿Hasta cuándo? Adán y Eva en el diálogo no se aborreció con lo que le decía, no se aborreció, siguió escuchando. ¿Mm? Nosotros menos, ¿verdad? Donde estés parado tienes tu teléfono encendido, ¿sí o no? A ver, ah, es que si me aburro estar parado, tengo que tener mi teléfono para que no me aburra. Entonces, es todo eso nos está haciendo desviarnos del propósito de Dios. No estás dialogando físicamente de palabra, pero oye,
Es una distracción totalmente del propósito de Dios. No te estoy diciendo, no puedes tener tu teléfono de el nuevo ese, ¿cuál es? Y ya salió el 11 porque ya. Es que cada día va siendo más y más y más la ciencia. No va a parar hasta que venga el Señor. Hasta que venga por su pueblo. O sea, estamos totalmente, ¿verdad? ¿Cómo te puedo decir? No te puedo decir que estás contra la espada y la pared, porque dice que en Cristo somos más que vencedores. Y esa palabra es una promesa de Dios. ¿Mm? Pero si nosotros ya sabemos y entendemos que nuestra mirada debe estar en los cielos y no en las cosas terrenales, ¿mm? Para alcanzar el propósito de Dios. Entonces todo lo terrenal, que es la ciencia, es todo eso, es lo que está haciendo muchas veces que el propósito de Dios no se cumpla. ¿Mm? No se cumple. Entonces dice el 23, volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis, dice el 24. Perdón, vamos a dejarlo hasta al 23. Entonces dice el Señor, oye, vuelvan a mí, dice, vuelvan. Es verdad que como dice aquí, vuelvan a mi reprensión. ¿Mm? Y les voy a dar un espíritu sobre vosotros. El espíritu en la cual nosotros no teníamos el espíritu de Dios. Desde un principio dice la Biblia que sopló aliento de vida al hombre. ¿Verdad? Le sopló el espíritu de Dios para que tuviese vida el hombre. A raíz de esa desobediencia del hombre, ¿qué sucedió? Murieron, como dice, pero no fue una muerte física, fue una muerte espiritual, en la cual, como habla acá, nosotros vivíamos de esa misma manera. No teníamos el Espíritu de Dios. Cuando dice, oye, vuelvan a mí, dice que les voy a dar un espíritu sobre vosotros, sobre ustedes. ¿Y cuál es ese es el espíritu? El Espíritu de Dios. ¿Mm? Ese es el Espíritu de Dios que está ahora sobre nosotros. Pero tuvimos que venir a arrepentirnos, confesar nuestros pecados, todo lo que nuestra vida nos hizo caminar fuera del propósito de Dios, haciendo lo que queríamos. Entonces ahora sabemos, como dice aquí, las palabras de Dios. Y haré saber mis palabras. ¿Mm? ¿Pero por qué lo sabemos? Porque tenemos el Espíritu de Dios. Eso es lo que... Ahora, ¿qué vamos a hablar? Las palabras de Dios. Ya no dialogar para corrompernos. La sabiduría, la doctrina que es la palabra de Dios, las razones prudentes. Oye, está mal lo que haces, mira, así.
Ya es prudencia, oye, ya estás avisado. No puedes ser engañado, como dice la mujer. La serpiente me engañó. No, ya no podemos. Ni aún Chan José, ¿cómo se llama? Chan Joseito. No lo engañas. No lo engañas. Tienes 4 años. Uno de 18, uno de 20. Me engañó. Me engañó. ¿Cómo vas a decir me engañó? ¿Ah? ¿Puedes decir eso? No. Si estamos escuchando hoy la sabiduría de Dios, la doctrina que es la palabra, vas a recibir consejos de prudencia. Te están diciendo lo que te puede funcionar en tu vida. No te estás diciendo qué vas a hacer para que te vaya mal. No. ¿Mm? Ahora entendemos la palabra de Dios porque por el Espíritu que está sobre nosotros, que es el de Dios. Por eso entendemos ahora la palabra. Amén. Romanos 12. Doce, 2. Amén. Entonces dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Ya viste? Ahora podemos entender lo que está diciendo Dios. Ya no te corrompas, no escuches malas conversaciones que te van a alejar del propósito de Dios. Ya tienes mi sabiduría, ya tienes mi palabra, ya tienes consejos de prudencia. Ahora renueva el conocimiento, el entendimiento. Renuévate, renovémonos de todo lo que en verdad nos hacía maquinar, pasar malos ratos pensando lo malo y todo. Hoy no, es fuera. Fuera. Ahora aprende a escuchar lo que estoy hablando, dice el Señor, lo que hablamos en el proverbio. ¿Cómo? No conformándome con lo que estoy viendo. Oye, todo el problema que estoy viendo de lo que está sucediendo con la humanidad. Tengo a Cristo, tengo a Dios. Sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahora voy a saber quién es Dios, qué quiere Dios, cuál es el propósito de Dios, de qué nos vamos a llenar, de qué nos vamos a llenar, de basura o de bien.
¿Mm? Corromperse o saber el propósito de Dios. Eso es renovar nuestro entendimiento. Ahora voy a escuchar qué quiere Dios. Y ya no cometer los mismos errores o tomar decisiones equivocadas. El que tiene una mente renovada, ¿verdad? Ahora dice, Señor, solo voy a hacer lo que tú vas a decir. ¿Así? ¿Y por qué? Porque ¿quién vive en nosotros? Entonces, ¿qué mente debemos tener? ¿Mm? Vamos a seguir escuchando conversaciones corrompidas. Entonces, ¿cómo vamos a llenarnos del amor de Dios si estamos siempre corrompiéndonos? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Tenemos el amor de Dios? No nos debemos corromper. El amor de Dios une. El amor de Dios dice, ama a tu prójimo. Aunque me ha hecho lo que aunque te haga hecho lo que te han hecho. Hay que perdonar 70 veces 7, dice la Biblia. Ya, multiplícalo, no sé cuánto. Cada vez que lo veas, hermano, perdóname. Ay, me fastidiaste, te va a decir, pues, perdón por... Es que el Señor lo dice. ¿Verdad? Si no, ¿qué dice la Biblia? Si nosotros no perdonamos a nuestro prójimo, Dios que está en los cielos no me va a perdonar, aunque seas cristiano, aunque seas cristiano. Es que no la quiero perdonar. Entonces, tu corazón está corrompido. ¿Estás escuchando? ¿A quién? ¿Vienes? Pero, ¿y cómo? ¿Y cómo así? Iba a decir, iba a cantar la canción. Es la canción, no sé. Pero esa es la realidad. Esa es la realidad. Por una conversación en el huerto, se echó a perder todo. Ahora dice el Señor, renovados en nuestro entendimiento. Ahora vamos a tener el propósito de saber quién es Cristo para llenarnos del amor de Dios y no seguir corrompiéndonos. Si te quieres seguir corrompiendo, hermanito, hermanita, oye, ya sabes para dónde estás yendo. Y no vengas a contaminar a más personas. Pero si tú quieres escuchar y contaminarte, bueno, ya eso ya esa es tu decisión. Porque hoy escuchamos lo que sucedió en el huerto. Eso ya es decisión de cada uno, porque Dios está diciendo, oye, es solo una conversación, no son muchas. Es una que pasó en el huerto. Entonces hay que renovarnos ahora en el conocimiento de Dios y desechar todo eso que nos corrompe. Sacar todo lo malo que está en nuestro corazón para llenarnos del amor de Dios. Y no veamos el punto negro en la camisa blanca. Amén. Padre Santo, damos gracias esta mañana, gracias por tu palabra, gracias porque en verdad, Señor, podemos entender, Señor, por una conversación en el huerto, Señor, tanto los primeros hombres con la serpiente, Señor, vimos que fue una destrucción total desde un principio.
Pero hoy clamamos a ti, Señor, que tú hagas la obra en cada uno de nosotros, Señor. Que ya no sigamos escuchando, Señor, como habla tu palabra, que no erréis en malas conversaciones porque corrompen, Señor, las buenas costumbres. Hoy clamamos a ti, Señor, que tú hagas un cambio en nuestra mente. Transfórmanos, Señor, como acabamos de leer. Renueva, Señor, nuestra mente y nuestro corazón. Clamamos a ti, Señor, de esa sabiduría que hablamos también, de esa palabra en la cual tú tienes desde un principio dejado para el hombre. Que se cumpla en nuestras vidas, Padre. Que se cumpla, Señor. Que seamos prudentes. Que tengamos un corazón renovado, un espíritu renovado. Gracias, Padre. Gracias por este tiempo que tú nos has prestado en esta mañana, Señor. Te bendecimos, bendice Israel, bendice Jerusalén, Señor. Bendícelos y guárdalos, Padre. Gracias te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.